Me confirman si estamos en la hoja respectiva, por favor. En la hoja donde siempre trabajamos, en la pizarra. Sí, profe. Muy bien. Pues resulta que nosotros en la última clase estábamos revisando lo que eran las superficies cuádricas y lo que eran las superficies cilíndricas. Y habíamos visto que existían 6 superficies cuadráticas y 3 superficies cilíndricas, que eran, en un sentido muy general, las superficies con las cuales nosotros vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo definimos nosotros una función campo escalar? Vamos a retomar esto. Voy a colocar aquí definición. 2 puntos. Esta parte la vamos a subrayar. Entonces podemos decir, una función f de 2 variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales y por supuesto que nosotros cuando tenemos un par ordenado lo identificamos de la forma x, y. ¿Okay? De un conjunto de un único número real que se denota f de x, y. Punto y seguido. El conjunto de usualmente es el dominio de la función. Es decir, de f. Y su rango es el conjunto de valores que toma f de xy. Que toma f. Es decir, 2 puntos. Y lo voy a escribir un poquito más abajo por acá. Es un conjunto donde yo tomo elementos de la forma x, y, tal que todos los elementos x, y pertenecen al dominio de la función. Si uno lo va a escribir, veamos, en función de un orden alfabético, el z sería la función f de xy. Y eso se hace con la conjetura de que nosotros podamos graficar en un sistema de 3 dimensiones euclidiano derecho. Recuerden que en esta parte nosotros habíamos hablado de que yo podía tener un sistema donde este era mi eje z, este era mi eje y y este era mi eje x. Y aquí yo podía tener otro sistema donde este seguía siendo mi z, pero ahora este era el x y este era el y. Si nosotros lo identificamos claramente, yo pudiera decir que la flechita hacia arriba va a ser indudablemente para ambos casos mi eje z, que la flechita para acá va a ser mi eje x y que la flechita para acá va a ser mi eje y. Pero esto es un sistema que nosotros llamamos sistema derecho. Si yo el x lo cambio por y y al y lo cambio por x, estoy en un sistema izquierdo.
Y estos son los sistemas referenciales para nosotros poder hacer la gráfica de una función. Ahora, visto esto como un diagrama sagital, aquí lo que les estoy diciendo yo es lo siguiente. Yo tengo una función f, que la estoy definiendo desde un conjunto D que está incluido en R2 y que tiene como imagen los reales. ¿Ok? Cuando yo hablo aquí de R2, me estoy refiriendo a que R2 es el conjunto de todos los pares ordenados que pertenecen al plano. Y R solo va a representar la recta. Eso, si nosotros lo vemos en perspectiva geométrica, es como si yo les digo, yo tengo aquí mi eje Y, tengo aquí mi eje X. Y yo por acá voy a escribir otro eje que va a ser la imagen de la función. Aquí identifico, digo que este es Y y este es X. Si ustedes pueden visualizar, todo esto que está acá es el espacio R2 de pares ordenados. Y si yo coloco aquí una recta vertical que yo llamo Z, esa va a ser la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, yo tengo aquí un subconjunto, y el subconjunto es todo lo que está aquí adentro, recuerden que yo puedo tomar, en todo caso aquí, un punto que tenga coordenadas X, Y, que yo pueda buscar aquí. Y que cuando yo, sobre ese punto, voy a hallar su imagen se va hacia un punto acá. Ese punto acá va a tener una imagen, que va a ser un puntito que va a estar acá. Y ese puntito que está acá no va a ser nada más que la función evaluada en XY. Ahora, yo puedo tener otro punto por acá. Vamos a hacerlo en otro color y decir que este es el punto que tiene coordenadas A, B. De igual forma, si yo quiero hallar la imagen de esta estructura hasta aquí, indudablemente que cuando yo proyecto acá, él me va a dar un punto aquí. Y la imagen de esto no es nada más que f de AB. Por supuesto que yo puedo considerar un cero que puede estar aquí o puede estar más abajo, más arriba, dependiendo de la forma en que nosotros lo vamos a estudiar. ¿Estamos claros con esto? Eso es cuando nosotros estamos trabajando con funciones campo escalar de dos variables. Muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo nosotros podemos ver esto? Bueno, vamos a analizar un ejemplo. Vamos a suponer que yo les doy a ustedes una función y le digo, sea la función f de x y igual. Observen que es una función que está en el espacio R2. Entonces yo voy a escribir aquí una línea de fracción. En el numerador voy a escribir la raíz cuadrada de x más y más 1. Cierro mi raíz. Esta es la cantidad subradical. Y en el denominador voy a escribir x menos 1. Entonces, yo quiero saber cuánto vale la función f evaluada, por ejemplo, en 3,2. ¿Cuánto vale esa función? Y encima de eso yo quiero saber cuál es el dominio de la función f de x que me están dando acá. Entonces uno dice, bueno, yo para hallar la primera expresión que me están preguntando acá, yo simplemente escribo la función, sustituyo 3 y 2, aquí lo que me dice es 3 en x, 2 en y, paso mi línea de fracción, escribo mi radical y digo 3 más 2 más 1, cierro mi raíz y aquí escribo 3 menos 1. Indudablemente que esto que está acá a mí me queda que es la raíz de 6 y en la parte de abajo me queda 2. Resulta que esta es la imagen de la función. Eso es lo que me da. Ahora, me están preguntando de que cuál es el dominio.
Si yo voy a estudiar el dominio de la función, tengo que estudiar dos cosas. Primero, esto que es la cantidad subradical y esto que es el denominador de esa expresión, tal cual como se hace en cálculo 1. Tomemos otra hoja porque, aquí mismo podemos escribir. Entonces, observemos. En primer lugar, x más y más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Puede ser 0 porque está en el numerador, pero no puede ser negativo porque indudablemente esa expresión que yo tengo acá, como está en el numerador, puede ser 0, pero no puede ser negativo porque tengo una raíz. Entonces ya tengo como quien dice la primera condición. Ahora, también se puede ver y que x menos 1, en todo caso, tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Por el cociente de menos 1 no está definido. Cuando yo estoy aquí, resulta de que yo puedo resolver esto de otra manera. Entonces observen, yo tengo x más y más 1 mayor o igual que 0. ¿Cierto? Entonces yo puedo decir acá, resolviendo, fíjense una cosa, voy a colocar aquí entre comillas, resolviendo y en x. Entonces aquí puedo decir y más 1 mayor o igual que menos x. Sí, solo sí. Y mayor o igual que menos x menos 1. Quiere decir que el valor de y en el sistema referencial R2 va a estar por encima de esto. Ahora, aquí yo voy a tomar la función frontera. Es decir, con los puntos frontera que yo consideré en la clase anterior. Si yo veo esto como punto frontera, quiere decir que aquí voy a tomar exclusivamente los valores de x menos 1. Y yo puedo hacer la gráfica de esta función. Ahora, si yo voy a hacer la gráfica de esa función, entonces yo digo, me voy a un sistema referencial, dibujo el eje Y, dibujo el eje X. Recuerden que estoy calculando el dominio en el plano referencial. Entonces aquí identifico, este es mi eje X, este es mi eje Y, y voy a graficar esta función. Como esta función es una función lineal, va hasta 2 puntos. Como es función lineal, es continua, es decir, que cualquier real yo lo puedo sustituir. ¿Qué tal si yo de pronto digo, bueno, voy a considerar aquí de que x me dé como resultado el valor de menos 1 que voy a sustituir aquí? Quiere decir que y va a ser igual a menos 1 menos 1, quiere decir que y es igual a 1 menos 1, quiere decir que y es igual a 0. De aquí yo obtengo un par ordenado. Ese par ordenado, indudablemente que vale menos 1,0. Si yo voy a hacer la gráfica de él por acá y yo considero de que el menos 1 está por aquí, quiere decir que en este punto que está aquí es donde yo tengo que ubicar el punto menos 1,0. Ahora, tengo que considerar otro punto. Yo pudiera considerar, por ejemplo, que ahora yo voy a tomar el x igual a 0. ¿Por qué? Porque es una función lineal y acepta cualquier valor. Quiere decir que y va a ser igual a menos 0, ¿cierto? Menos 1. Eso me da menos 1 y yo obtengo otro par ordenado. Y ese par ordenado tiene coordenadas 0 para x y menos 1 para y. Si yo lo veo en perspectiva, aquí el menos 1 en y estaría aquí. Quiere decir que el punto que yo tengo acá es el punto que va a tener coordenadas 0 para x y menos 1 para y. Ahora, ¿qué debo hacer yo con estos dos puntos? Unirlos por medio de una recta. Es decir, que por aquí está pasando una recta. ¿Cuánto se extiende? Lo que ustedes quieran. Entonces, ya cuando yo estoy acá, yo puedo decir, esta recta que está aquí es la recta y igual a menos x menos 1. Estoy trabajando con la frontera. Ahora,
Si nosotros observamos esto aquí, aquí se puede ver claramente que dice los y que son mayores que menos x menos 1. Si menos x menos 1 es esta línea porque es la frontera, los valores de y son los que van a estar para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está para acá arriba va a representar puntos que pueden ser sustituidos en el dominio de la función. Es decir, que es todo esto que está acá. Ahora, no perdamos de vista que nos falta estudiar esto. Pero cuando nosotros estábamos en x menos 1, en x menos 1 observamos de que x menos 1 tenía que ser diferente de 0. Lo voy a considerar por acá. Como x menos 1 tenía que ser diferente de 0, quiere decir que x es diferente ¿de quién? De 1. Este valor no puede estar aquí. Entonces yo digo, voy a ubicar el punto, ahora el punto 1, y el punto 1 está aproximadamente aquí. ¿Qué indica esto? Lo voy a trazar en una línea, por ejemplo, azul, y la voy a hacer de tipo punteada. Quiere decir que la línea, esta que va aquí, no va a pertenecer al dominio de la función. ¿Por qué? Porque resulta de que esta línea punteada que está acá es x igual a 1. Y punteado quiere decir que no va. Entonces, uno puede, como quien dice ya, describir el dominio. Entonces uno dice, bueno, el dominio de la función f de x, y va a estar formado por todos los pares ordenados x, y que pertenecen al espacio R2. El espacio R2 es todo esto, ¿cierto? Tal que se puede escribir x más y más 1 debe ser mayor o igual que 0, coma, o y, x tiene que ser diferente de 1. Y aquí tienen la respuesta del dominio de esa función. Indudablemente, esto que está acá no es la gráfica de la función. Esto que está acá, que yo estoy haciendo acá, es el dominio de la función. Si nosotros nos fuésemos a apoyar en GeoGebra para tratar de visualizar qué es lo que está ocurriendo, busquemos una paginita para ver. Y aquí en la entrada algebraica voy a escribir precisamente la ecuación que me están dando. La ecuación que me están dando dice que es la raíz cuadrada de x, le sumo y le sumo, creo que era 1. Me pongo afuera y digo, todo eso lo voy a dividir entre x menos 1. Y aquí tengo la función. Y ustedes dicen, profesor, pero yo no veo nada aquí. Sí, no ve nada acá porque es que resulta de que nosotros tenemos que invocar la vista en 3 dimensiones. Y cuando yo le doy la vista en 3 dimensiones, aquí está la gráfica de la función. Esta es la función. Y resulta que si ustedes ven aquí, miren, si ustedes ven acá, vamos a colocarlo así de esta manera. Miren. Aquí está la gráfica de la función. Fíjense que es como si yo trazara esa recta. Y aquí, en x igual a 1, no hay función, porque miren, yo lo puedo rotar y precisamente en x igual a 1, la función es asintótica. Esta es la gráfica de la función, pero nosotros lo que estamos hallando es lo que está en el plano XY. Pregunta al respecto. ¿Quedó claro? ¿Podemos avanzar? Bueno, vamos a continuar. No hay de otra. Voy a estudiar otra función. Vamos a suponer, vamos a ver cómo fue que describimos esto. Ejemplo. Bueno, vamos a colocar aquí ejemplo. Vamos a suponer que a mí me piden
que analice la función f de xy, que es igual ahora a x que multiplica el logaritmo natural de y al cuadrado menos x. ¿Ok? Para ver qué es lo que ocurre. Ah, pero también vamos a evaluar cuánto vale en 3,2 esta función, y también vamos a encontrar el dominio de esa función f de xy. Entonces uno dice, bueno, para encontrar este valor basta sustituir, ¿ok? Entonces, si yo voy a sustituir esta expresión, yo digo f evaluado en 3,2 va a ser 3 logaritmo de 2 elevado a la 2 menos 3. Esto me da 3. Esto me da logaritmo de 4 menos 3. Quiere decir que finalmente f de 3,2 es 3 que multiplica al logaritmo natural de 1, y el logaritmo natural de 1 es 0. Finalmente me queda que eso es 0. Quiere decir que la función evaluada en 3,2 me da como resultado 0. Si uno lo fuese a ver como un punto que pertenece al espacio R3, uno tendría que decir X y Z, donde X ¿cuánto vale? 3, que es el que tengo acá. Y ¿cuánto vale? 2, que es el que tengo acá. Y Z ¿cuánto vale? 0, que es lo que me dio aquí. Pero eso es una perspectiva en 3 dimensiones. Vamos a analizar ahora el dominio de la función. Como nosotros queremos ahora determinar el dominio de la función f de xy, recuerden que el dominio son todos los valores que yo puedo sustituir, lo que yo puedo, vamos a decir así, variar en la función para que esa función exista. Resulta que la función f de xy que a mí me están dando vale x logaritmo natural de, déjenme recordar, y al cuadrado menos x. Como yo tengo un producto de dos funciones aquí, el x este que está aquí puede tomar cualquier valor. Entonces, este x puede ser cualquier valor. Porque si uno lo ve en perspectiva como un polinomio, este es un polinomio incompleto de grado 1. Y ese es continuo en todo el espacio. Tomemos otra hoja. Ahora, como yo voy a estudiar el logaritmo de y al cuadrado menos x, recuerden que este logaritmo se define si y solo si el argumento, que es y cuadrado menos x, es mayor que 0. Estrictamente mayor que 0. Quiere decir que en este caso esto se cumple si solo si y al cuadrado es mayor que x. Entonces uno dice, ya puedo describir el dominio, porque el dominio de la función f de xy estará formado por todos los pares ordenados xy que pertenecen al plano R2, que es donde está el dominio, tal que y al cuadrado es mayor que x. Y cierro esta estructura. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se puede visualizar eso? Bueno, resulta que si yo tengo y al cuadrado mayor que x, yo voy a tomar aquí la frontera. Y cuando yo digo la frontera es porque y al cuadrado lo voy a igualar a x. Entonces uno dice, bueno, si y al cuadrado es igual a x, ¿cómo será la gráfica de esa función? Si es que es función. Entonces uno viene y dice, yo dibujo mi eje x, dibujo mi eje y, vengo y lo identifico como y lo identifico como x. Entonces, observemos que en todo caso aquí, yo puedo escribir y en función de x o x en función de y.
Cualquiera de las dos formas. Vamos a suponer que yo voy a hacer una tablita de valores de esta manera. Y digo, para los valores de y voy a obtener valores de x. Y yo trazo una línea aquí para separar los valores que voy encontrando. Entonces digo, yo puedo sustituir 0. Y si yo sustituyo 0 aquí, 0 al cuadrado es 0, quiere decir que x me da 0. Yo puedo sustituir 1. Si sustituyo 1 aquí, 1 al cuadrado me da 1, quiere decir que x vale 1. Yo puedo sustituir menos 1 en y. Quiere decir que cuando sustituyo menos 1 en y, menos 1 al cuadrado es 1, esto vale 1. Vamos a ver los puntos, estos que están descritos acá. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver. El punto 0, 0 está aquí. El punto 1 en y, 1 en x. Vamos a suponer que 1 en y es aquí. Y 1 en x es aquí. 1, 2, 1, 2 aquí. Quiere decir que la intersección de ellos dos me da aquí. ¿Por qué? Porque este es 1 y este es 1. Ahora, menos 1 está aquí. Y 1 en x está aquí. Quiere decir que la intersección de ellos dos me da este punto que está aquí. Ahora, si yo quiero trazar la gráfica de la función, observemos que esta es la frontera y que la frontera no pertenece a esto. Quiere decir que la gráfica de la función la voy a trazar en azul. Debe ser una especie de parábola que hace esto. ¿Por qué la dibujo punteada? Bueno, porque no pertenece a la gráfica de la función. Ahora, ¿cuáles serán todos los valores que toma la función? Bueno, van a ser todos los puntos que están aquí, donde estoy colocando los puntitos estos. Donde está el cuadriculado este, que va indicando todos los puntos que pertenecen a la gráfica de la función. Lo que está para acá y también lo que sigue para arriba, así. Quiere decir que lo que está aquí en blanco no pertenece a la función. ¿Por qué? Porque aquí dice, miren, los valores de... Si vamos a escribirlo de otra manera, así. Es como si yo les dijera a ustedes aquí que me escriban esto de otra manera. Y decir ustedes, bueno, los valores de... Allá va. Los valores de x que son menores que y al cuadrado. Y los valores de x que son menores que y al cuadrado, si pongan atención, resulta de que esta curva que está aquí es la curva y al cuadrado igual a x, los valores de x que están a la izquierda son los que están para acá, con todos los puntos. Quiere decir que todo esto que está punteado va a representar el dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta al respecto. Bueno, continuemos entonces. Vamos a hacer otro ejemplo. En otro ejemplo, aquí vamos a tratar de ver cómo determinamos, y le voy a colocar aquí, determinar el dominio y el rango, que a veces es muy difícil de determinar, de la función campo escalar que la voy a llamar ahora g aplicado a x, y que va a ser igual a la raíz cuadrada, y voy a escribir aquí 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Vamos a recortar un poquito esta raíz. Entonces, uno comienza a ver, ¿cuál será el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio de la función g de x, y? Uno escribe incógnita. Entonces uno tiene que analizar cómo se comporta esto que está acá. Recuerden que esto es raíz cuadrada. Entonces uno va a analizar en todo caso esta expresión que tiene aquí. Resulta que como está dentro de una raíz, esa expresión que ustedes tienen que está ahí,
tiene que ser mayor, pero también puede ser igual a 0. Cuando ustedes están aquí, entonces tratan de escribir esto como una expresión que ustedes conozcan. Entonces ustedes dicen, bueno, esto se comporta así, solo si, menos x al cuadrado. Menos y al cuadrado es mayor o igual que menos 9. ¿Por qué? Porque el opuesto de este, al escribirlo aquí, me queda menos 9. Tal cual como está, todavía no me dice nada. Quiere decir que voy a multiplicar por menos 1. Al multiplicar por menos 1, esto cambia y el sentido de la desigualdad cambia con esto. Quiere decir que menos 1 por menos me queda aquí x cuadrado. Menos 1 por este menos me queda aquí y cuadrado. Menos por esta desigualdad cambia exactamente al otro lado. Y este menos por este menos me queda 9. Y si nosotros vamos a analizar qué representa esto, ustedes inmediatamente dicen, ah, eso es una circunferencia. ¿Cierto? Una circunferencia que está centrada en el punto 0, 0 y que tiene radio igual a 9. Ah, pero el radio igual a 9 es cuando es frontera. Como dice, todos los valores que son menores o iguales, es más que una circunferencia, es un círculo. Recuerden que circunferencia será sobre la frontera. Y la respuesta correcta es un círculo que está centrado en 0, 0 y que su radio indudablemente es menor o igual que 9. Es decir, que la respuesta correcta es esta que está aquí. Ahora, ya yo puedo escribir el dominio. Entonces voy a escribir acá que el dominio de la función... Profesor, ¿sí? ¿cómo está este tema de circunferencia y círculo que no entendí bien? Ahora se lo voy a explicar. Bueno, recuerden que el radio, para que en realidad quede radio, yo tengo que escribir aquí es 3 a la 2, para que el radio este sea 3, ¿no? Y aquí 3 a la 2. Ya voy a explicar lo de circunferencia y círculo. Quiere decir que el dominio de la función va a estar formado por todos los xy que pertenecen al espacio R2, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 3 al cuadrado. Y aquí tienen la forma específica del dominio de la función. Voy a explicarle al joven lo que es círculo y circunferencia. ¿Ok? Yo voy a escribir aquí la misma ecuación y voy a escribir x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Esto que está acá es una circunferencia. Si nosotros vamos a hacer la gráfica de esto, yo me voy a un sistema referencial. Vamos a hacer primero una circunferencia, un poquito más grande. Vamos a hacerla más finita acá. Vamos a hacer una circunferencia. Y sobre esa circunferencia voy a trazar aquí mi eje X y voy a trazar aquí mi eje Y. Cuando yo hablo de circunferencia, me estoy refiriendo a que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es precisamente 3. Quiere decir que cuando yo muevo esto y yo me puedo ubicar o aquí, o me puedo ubicar aquí, o me puedo ubicar acá, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, siempre es ¿cuánto? R igual a 3. Y esto es Profe, un... ¿Sí? tengo una duda. ¿Cómo puedo saber yo si la función se define dentro de esa circunferencia o fuera de ella? Por los valores mayores e iguales que lo que estoy explicando. Cuando es circunferencia, son todos los puntos que están en la frontera, en el No, borde. sí, eso lo entiendo, pero ¿cómo sé si podría darse el caso de que fuera afuera del círculo o el caso de que fuera todos los puntos menos la circunferencia? Por ejemplo, muy bien, ya se lo vamos a explicar. Pero déjenme explicar primero lo de circunferencia y círculo. Ya, Si ya. yo, en vez de escribir esta ecuación, yo escribo x al cuadrado, ya va. Yo escribo x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 3 al cuadrado, la cosa cambia, porque yo voy a volver a hacer mi circunferencia por aquí. No importa que esté en otro color. Voy a trazar ahora el eje X y el eje Y. Bueno, no quedó tan centrado, pero ahí vamos.
Recuerden que ustedes siempre tienen que identificar X, Y y X. Cuando yo digo todos los valores que son menores o iguales que 3, no son solo los que están afuera, sino que están todos los que están aquí adentro, es decir, todos estos que están aquí. Todos los puntos que están acá. Entonces, la diferencia que hay entre una circunferencia y un círculo es que el círculo es el borde con todo lo que está dentro. Con todo lo que está dentro. Y la circunferencia solo es el borde. ¿Está de acuerdo ahora, joven, con la respuesta? ¿Ya está más claro? Sí, ahora sí, profesor. Sí, recuerden, circunferencia y círculo no es lo mismo. Circunferencia es el borde. Círculo, el borde con lo que está dentro. Ahora, muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y qué pasa si en vez de estar menor o igual dice x cuadrado más y cuadrado solo menor que 3 al cuadrado? Sigue siendo un círculo, pero lo que está dentro no pertenece. ¿Ya? Perdón, sigue siendo un círculo, pero el borde, la frontera, no pertenece. Es como si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, que ustedes van a trazar ahora su circunferencia así. Entonces ustedes vienen y trazan sus ejes y dicen, aquí tengo, ya va, mi eje X, perdón. Aquí tengo mi eje X y aquí tengo mi eje Y. Lo identifico. Entonces, aquí cuando dice menor o igual, el borde no está. Pero todo lo que está dentro sí pertenece. Todo. Y cuando aparece de la forma x al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual que 3 al cuadrado, es porque yo vuelvo a hacer una circunferencia, la escribo corrida, completa, sin salto, porque toma el igual. Voy a dibujar ahora mi eje X. Déjenme hacerlo en el color. Voy a dibujar mi eje X, mi eje Y. Entonces, como son los valores que son mayores que esto, entonces ustedes dicen claramente en esta expresión que los valores que satisfacen a esto son los que están por fuera. Vamos a hacerlo punteadito. Es decir, lo que está por aquí. Vamos a dibujarlo como si fuera un sol. Así. Y esta es la solución. Recuerden siempre que hay que identificar los ejes. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, ¿está claro todo? Bueno, ahora voy a hacer una preguntita acá. Aquí está el dominio de la función. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál será el rango? ¿Mm? ¿Todos los reales? Vamos a analizar algo. No, Yo voy a son hacer... desde el 0 hasta 3. Bueno. Se está acercando. ¿Por qué desde 0 hasta 3? Vamos a ver. 0 porque es el máximo valor que puede tomar esa ecuación, porque si fueran mayores sería un número imaginario. Y hasta 3 por la raíz de 9, cuando x y y son 0. Exactamente. Para analizar el rango, que lo hizo muy bien el joven, uno viene y copia nuevamente la función. Y dice, yo tengo aquí la función g de x, y, que es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces uno se va y dice el dominio. El dominio acepta cualquier valor. Si yo veo la gráfica de la función aquí,
o aquí, yo puedo darme cuenta que el punto que está aquí es el punto que tiene coordenada 0, 0. Quiere decir que este punto que tiene coordenada 0, 0 satisface a la función. Es el valor más pequeño. Entonces, si yo lo veo en perspectiva, aquí yo puedo decir he evaluado en el valor 0, 0 que yo les acabo de indicar. Y esto me da como resultado la raíz cuadrada de 9 menos 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Esto me da como resultado la raíz de 9 y esto me da 3. Quiere decir que este es el máximo valor que toma la función cuando x vale 0 e y vale 0. Este es el mayor valor. Ah, pero resulta que nuevamente cuando uno se va a estudiar el dominio de la función, son todos los valores que están acá, pero también son todos los valores que yo puedo considerar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, en cualquiera de estos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, uno pudiera decir, por ejemplo, voy a tomar este punto que está acá. ¿Quién me da la coordenada de este punto? ¿Cuánto vale x aquí? Aquí. Menos 3. ¿Y cuánto vale y ahí? 0. Este punto lo voy a sustituir en la función. Entonces yo digo, ya, ahora voy a tomar la función, la voy a sustituir en menos 3, 0. Eso me da la raíz cuadrada de 9 menos 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Y esto me da como resultado la raíz cuadrada de 9 menos base negativa exponente par, me queda positivo en 9, y le resto 0, y eso me da 0. Quiere decir que este es el mínimo valor y este es el máximo valor que toma la función. Entonces ya puedo definir el rango. Entonces, formalmente, yo puedo decir ahora que el rango de la función g de x, y va a ser simplemente un intervalo que comienza en 0 cerrado y termina en 3 cerrado. Y este es el rango de la función. ¿Estamos de acuerdo con eso? Jóvenes. Sí. Uno lo pudiera ver en GeoGebra, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Para que ustedes se vayan familiarizando con el uso de este programa y otros programas. Voy a quitar esto. Le voy a decir que me dé... Ya va. Editar, que me dé uno nuevo. Vamos a ver, copia, no sé qué, perspectiva. File. New. No salvar. Y vamos a quitar esta expresión que está aquí. Ya va, que no me está cerrando la expresión. Bueno, no importa, la llevamos para acá. Vamos a dejarlo ahí como auxiliar. Voy a escribir aquí la raíz cuadrada de x, perdón, la función era 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Vamos a ver si sale aquí. Mírenla. Ahora, si nosotros podemos ver en perspectiva, ustedes dirán, profesor, ¿y estos huecos que están acá? Bueno, porque resulta de que yo lo puedo poner más pequeño y ahí sí aparece la parte de la circunferencia que a mí me está interesando. Entonces observemos acá en perspectiva. Vamos a ver si lo puedo hacer por acá. No, aquí mismo lo podemos hacer. Déjenme ver. No, aquí mismo. Fíjense que en esta estructura que yo tengo acá, en la función, miren, esto es en el plano XY, que es la proyección abajo. Y fíjense que se forma una circunferencia
y la circunferencia es completa. Quiere decir que abarca no solo el borde, sino lo que está dentro. Es decir, que más que una circunferencia, es un círculo, porque toma los valores de afuera y los valores de adentro. Ahora, si nosotros lo vemos acá, el mínimo valor que toma la función aquí es 0. Y el máximo valor que toma aquí es 3. Bastaría simplemente con aumentar para que ustedes se den cuenta de que aquí hay un 3. Y esa es una de las formas en las cuales ustedes pueden, de una manera u otra, gráficamente, poder encontrar esas estructuras. Preguntas al respecto. Como no hay preguntas, continuamos. Vamos a continuar ahora con lo que son las gráficas. Y lo subrayamos. Y ustedes dirán, ¿las gráficas qué? De las funciones campo escalar. Entonces, vamos a escribir acá una pequeña definición. 2 puntos. En esa definición decimos lo siguiente. Si yo tengo una función f de x, y que está incluido en un dominio D, esto quiere decir, vamos a escribirlo bien que se ve muy feo. Esto es como una especie de C. Esto lo que quiere decir es que está incluido en el dominio de la función. Si yo tengo una función que está definida en un dominio o está incluida en el dominio, coma, entonces la gráfica de la función f de x es un conjunto de puntos de la forma x, y, z que pertenecen al espacio R3, oye, qué feo ese espacio, que pertenecen al espacio R3, tal que, por asignación de variable, z es igual a f de x, y. ¿Ok? Por supuesto, punto y seguido, recuerden, x, y pertenece al dominio de la función. Algunos de ustedes dirían, ¿y cómo es eso, profesor? Bueno, fíjense acá. Yo voy a dibujar un sistema referencial derecho un poco inclinado. Voy a dibujar aquí mi eje Z. Voy a dibujar por aquí, vamos a subir un poquitico. Voy a dibujar por aquí mi eje Y. Y voy a dibujar por aquí mi eje X. Y los voy a identificar. Este es mi eje Z. Este es mi eje Y. Y este es mi eje X. Es decir, estoy en el primer octante. Recuerden que en un sistema referencial de 3 dimensiones por álgebra, ustedes están trabajando en un sistema que tiene 8 octantes. No es como en un plano que hay 4 cuadrantes. En un sistema de 3 dimensiones hay 8 octantes. Aquí voy a tratar de hacer una figurita que va a representar la superficie de alguna función. Si yo hago más o menos una figurita que represente más o menos la superficie de una función, voy a borrar aquí, y aquí lo vamos a colocar de manera punteada. Es decir, que aquí va punteadito. ¿Por qué? Porque la gráfica de la función está encima de esa estructura. Entonces yo voy a ubicar un punto precisamente aquí. Yo pude ubicarlo más acá, más allá, pero se me ocurrió colocarlo aquí. Resulta de que ese punto, en perspectiva, yo lo puedo proyectar aquí abajo. Aquí abajo. Vamos a hacerlo
más finito. Yo lo voy a proyectar. Si yo lo voy a proyectar, resulta que aquí va punteado. Pero cuando pasa de aquí para la parte de abajo, se proyecta normal. No se ve muy bonito, pero es lo máximo que podemos hacer con esto. Entonces, o no, vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo mejor. Voy a utilizar este y voy a escoger todo completo. Y lo voy a proyectar completo. Aquí. Y lo que vamos a hacer es que ahora vamos a borrar esta partecita de acá. Y ahora esa partecita de acá sí la vamos a hacer punteada. Un poquito más allá. Ahí está. Bueno, si ustedes pueden ver esta proyección que hay aquí. Y esa proyección también tiene sus proyecciones, que en todo caso sería trazando una paralela a este y trazando una paralela a este que está aquí. Eso es para identificar cada uno de los términos que están descritos. Este punto que está aquí, va a ser el punto que va a tener coordenadas X, Y y F de XY. Recordando, por supuesto, que F de XY es igual a Z. En otras palabras, es porque la definición de altura que hay desde aquí hasta aquí, ya va. La definición de altura que hay de aquí hasta aquí es esta F de XY. Es la proyección. Recuerden que estamos hablando de que en esta expresión esto es una superficie y yo estoy hallando aquí la proyección. Ahora, resulta que cuando yo proyecto esta superficie en la parte de abajo, aparentemente me da es la sombra de esta figura que yo tengo acá. Esta sombra que está aquí es lo que nosotros vamos a conocer como el dominio de la función. Quiere decir que esto va a tener una coordenada aquí, que yo la voy a llamar X. Esto va a tener una coordenada aquí, que yo voy a llamar Y. Una X y una Y que son minúsculas, porque esta X es grande y esta Y es grande porque son los ejes de coordenada. Y esta es la superficie. Y esto es más o menos la definición de lo que sería para nosotros la superficie, que estaría en 3 dimensiones, y la proyección de su gráfica, perdón, de su dominio en el plano XY. Preguntas al respecto. Como no hay preguntas, continuamos. Ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo la función f de xy y voy a escribir que esto es 8 menos 4x menos 5y. Y yo quiero saber cómo puedo hacer la gráfica de esta función. ¿Esta función qué será? Porque no está dentro de la cuádrica. Pero para poder hacer esto es fácil de ver, porque si nosotros observamos aquí, recuerden que f de xy yo lo puedo hacer z. Quiere decir que z es igual a 8 menos 4x menos 5y. Si en esta estructura yo digo que xy es igual a 0, es porque z va a valer 8. Vamos a ver si me queda espacio. Sí. Si en z igual a 8 menos 4x menos 5y. Ahora, perdón, aquí me faltó 0, 0, disculpen. Oye, qué horrible el 0 este. Vamos a hacerlo bien. Esto es 0,0.
Ahora voy a decir aquí xz. Y x ahora va a ser 0 y z va a ser 0. Quiere decir que este es 0, esto es 8, esto es x, que es 4 por 0, y esto es 5y. No me queda espacio. Quiere decir que aquí me queda 0 menos 8, esto es 0, o si ustedes prefieren 8, menos 5y. De aquí yo puedo despejar y, e y en todo caso va a ser igual. Al pasar este para acá es 8, y me queda que es 8 sobre 5. Recuerden, este es z, este es y ahora voy a buscar el otro punto. El otro punto, volvemos a escribir la misma ecuación, que es z igual a, vamos a escribirla, 8 menos 4x menos 5y. Y ahora voy a considerar de que y z ambos sean 0, 0. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué está haciendo usted con eso? Estoy consiguiendo los cortes con los ejes coordenados haciendo 0, 0. Quiere decir que este es 0, esto es 8, esto es 4x menos 5 por 0. Indudablemente que aquí ya puedo conseguir de una vez cuánto vale x, porque al escribir el 8 por acá es negativo, ¿cierto? Y al dividir por 4, 8 entre 4 me da que esto es 2. Ya teniendo estos valores, z igual a 8, y igual a 8 sobre 5 y x igual a 2, yo me voy a un sistema referencial de 3 dimensiones. Y digo, bueno, voy a hacerlo completo, ¿ok? Voy a dibujar aquí el eje Y completo, el eje Z completo, y aquí el eje X completo. Identificamos y decimos el eje Y, el eje Z, perdón. Aquí el eje Y y aquí el eje X. De aquí para acá es positivo y el opuesto es negativo, y viceversa en cada uno. Entonces, cuando yo digo X igual a 2, es porque las dos primeras coordenadas, perdón, las dos segundas coordenadas son 0, 0. Quiere decir que este punto, que en todo caso vale 2 cuando y vale 0 y z vale 0. Si yo ubico, por ejemplo, por decir aquí que esto es 1 y esto es 2, es porque la coordenada de este punto que está aquí es la coordenada de la forma 2, 0, 0. Ahora voy a buscar la otra coordenada, que es esta. Y esta ocurre cuando x vale 0 y z vale 0. Quiere decir que me queda 8 entre 5, y al dividir 8 entre 5, esto es 183,03, 1.6. Es decir, que yo tengo que ubicar por acá. Esto que está acá es 1, esto que está acá es 2. Divido esto en 10 partes iguales y busco la sexta parte. Y la sexta parte aquí, en todo caso, más o menos estaría aquí. Quiere decir que en esta sexta parte que yo tengo acá está el punto que tiene coordenadas 0 y que vale 8, ¿cuánto fue que dijimos? 8 quintos, y z que vale 0. Finalmente, el último punto es cuando xy vale 0 y z vale 8. Es decir, cuando este vale 0 y el otro vale 8. Entonces yo puedo contar hacia arriba 8 y decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedé corto, 7 y 8. Vamos a arreglar esto. Y lo hacemos un poquitico más arriba. Y llegamos hasta aquí. Quiere decir que aquí en este punto, hipotéticamente, está el punto de coordenadas 0, 0 y 8. ¿Cómo será la gráfica de la función? Bueno, yo tengo que hacer el trazo de la gráfica. Entonces la gráfica de la función iría aquí. Por supuesto que todo esto que está acá tendría que verse, vamos a ver así, como punteadito. ¿Por qué? Porque resulta de que no me quedó muy bien, pero ahí vamos. Vamos en negro.
Y eso también punteadito y así sucesivamente. Preguntas al respecto. ¿Mm? ¿No hay preguntas? Alguno de ustedes dirá, profesor, ¿y yo puedo graficar esto en GeoGebra? Bueno, vamos a ubicarlo. Recuerden, 8, 4 y vamos a buscarlo. Entonces aquí vamos a buscar uno nuevo. Y vamos a escribir aquí 8 menos, perdón, hay que borrar esto aquí. Dijimos que era ¿cuánto? 8 menos 4x. ¿Y el otro cuál era? Menos 5. 8 y, ¿no? ¿Era qué? 5 aquí. 5, sí. Menos 5 y. Menos 5y. Menos 5y. Ok, si ustedes pueden ver, miren, aquí está la gráfica de la función. Vamos a quitar esto. Mírenla. Lo que es que no me está... Aquí está, miren. Fíjense que está cortando aquí arriba, lo que es que no se ve porque tendría que ponerlo un poco más pequeño y buscar la perspectiva, ¿no? Vamos a ver, aquí. Fíjense, ¿no? Corta aquí, corta aquí, corta aquí. Vamos a pararlo un minutico. Vamos a aumentarlo. Aquí está. Aquí se ven los puntos de corte. Un punto aquí. Sé que los colores no me están ayudando mucho, pero ahí vamos. Este es el plano que nosotros estamos graficando, que ya sabemos que corta al eje X en un punto, corta al eje Y en otro punto y corta al otro punto. Vamos a ver si puedo conseguir algunos puntos especiales. No, tendría que programar para ver los puntos especiales. Pero bueno, después yo les enseño a buscar la intersección para ver cómo se hace esta figura. Aquí pueden cambiar los colores si ustedes quieren, ¿no? Si no les molesta. Para que ustedes vean los puntos de corte. El eje lo podemos quitar inclusive. Ok. Ahora vamos a hacer otro problemita, ¿ok? No les he preguntado. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Claro con esto? Sí, profe. Muy bien, perfecto, perfecto. Vamos acá con otro ejemplo. Ah, lo de punteado, disculpen. Otro ejemplo. Determinar el dominio y el rango de la siguiente función. H de xy igual a 4x cuadrado más y cuadrado. Antes de hacer nada con esta expresión, esto que está aquí, ¿no se les parece a ustedes alguna gráfica de las que hicimos? ¿Un paraboloide? Exactamente. Ese es un paraboloide de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado y al cuadrado sobre b al cuadrado. Y aquí yo puedo escribir menos z sobre c al cuadrado igual a 0. Este valor de c indudablemente que yo lo puedo desaparecer, ¿no? Porque si yo digo que c es igual a 1, aquí yo puedo despegar z y decir que z es igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado y al cuadrado sobre b al cuadrado. Y como la función h de xy precisamente en la imagen z, coincide para nuestro caso. Ahora ustedes dirán, profesor, pero es que esto está dividido. No importa, porque nosotros podemos escribir el h de xy como x al cuadrado sobre un cuarto más y al cuadrado sobre 1.
Y esto lo puedo escribir como x al cuadrado sobre 1 sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado sobre 1 elevado al cuadrado. Quiere decir que en esta estructura yo ya puedo identificar que a vale 1/2 y que b vale 1. Y eso es para situación de poder hacer la gráfica de la función. Ahora vamos a analizar nosotros el dominio de la función. La función, disculpen, es la función que h de x, y. Como es un paraboloide, que es el que yo tengo determinado aquí, que yo lo voy a marcar en azul, resulta que como es una expresión polinómica y un paraboloide, yo puedo sustituir valores negativos positivos en x y valores negativos positivos en y, e inclusive puedo sustituir cualquier valor. Quiere decir que el dominio de la función que va a ser todo el espacio R2. No pueden decir los reales. Todo el espacio R2. Ahora, ¿cuál será el rango para esta estructura? Uno dice, bueno, ¿cómo yo voy a analizar el rango? Escribo la función. La función que tenemos originalmente es 4x cuadrado más y cuadrado. 4x cuadrado más y cuadrado. Les voy a hacer una pregunta. Esto es una suma. Son suma de positivos. ¿Por qué son suma de positivos? Porque no importa el valor que yo sustituya en x o el valor que yo sustituya en y, negativo o positivo, siempre me da positivo. Pero algunos de ustedes dirán, profesor, pero como esto está definido en los reales, resulta que el punto 00 pertenece. Claro, porque si yo digo que h yo lo voy a ubicar en 00, esto me queda 4 que multiplica 0 al cuadrado más y, más 0 elevado al cuadrado. Y eso me da como imagen 0. Quiere decir que este es el mínimo valor que él toma. ¿Cuál será el máximo valor que él toma? Bueno, resulta que como esto es positivo, eso se va al más infinito. Entonces yo puedo argumentar en esa expresión que el rango de la función h de x, y, ¿dónde va a comenzar? En 0 y lo toma. ¿Y hacia dónde se va? Hacia el infinito positivo. Entonces ya tengo descrito mi rango y tengo descrito mi dominio. ¿Cómo haríamos el gráfico de esta función? Por supuesto que en GeoGebra basta con copiarlo y ya está, pero tenemos que hacerlo también en una perspectiva normal. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a escribir mi función. La función es la función, ya va. Vamos a escribirlo aquí en negro. La función es h de x, y, que yo lo estoy llamando z. Y esa función vale 4x cuadrado más y al cuadrado. Entonces vamos a trabajar con las trazas. Si x es igual a 0, entonces voy a trabajar con la traza iz. En la traza iz lo que me va a quedar entonces es que z va a ser igual a y elevado a la 2. Si nosotros vemos esto que está aquí, eso es una parábola que abre hacia arriba en el plano iz. De igual forma, si ahora yo voy a cortar con el plano y igual a 0, que es la traza con la que yo voy a trabajar, esto va a quedar en el plano lateral XY, que va a representar para nosotros la traza donde yo voy a graficar. Así que la estructura me queda que esto es Z igual, y al sacar las cuentas aquí, al hacer 0 me queda 4x cuadrado. ¿Y qué va a representar esto para nosotros? Otra parábola que va a abrir hacia arriba. Finalmente, yo voy a escoger si z es igual a 0. Pero si z igual a 0, estoy trabajando en el plano, aquí es x. Cuando me pase esto, me avisan, muchachos. Aquí es xz. Aquí, si z igual a 0, trabajo en el plano xy. Es decir, que voy a trabajar aquí. ¿Qué me queda aquí? Que 4x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Y la única solución que me da 0, 0
a ambos lados de esto es 0, 0. Y eso va a representar para nosotros el punto, el vértice. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si z vale 0, eso vale 0. Si x vale 0, perdón, si x vale 0, va aquí 0. Si y vale 0, aquí va 0. Y z vale 0, que sería este. Es decir, el x, el y y el z. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de la función? Yo vengo y voy a escoger un sistema referencial de 2 dimensiones, de 3 dimensiones. Coloco aquí mi eje y. Luego coloco aquí mi eje z. Y luego coloco por aquí mi eje x. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar, no lo olviden. Esto es z, esto es y esto es x. Lo primero que hay que hacer es dibujar en el plano frontal y esto es una parábola. Bueno, una parábola lo vamos a hacer directo, porque ya no estamos en cuestiones pequeñas. Para 0 es 0, que es este. Para 1 y menos 1 me da 1 y 1. Para 2 y menos 2 me da 4. 1, 2, 3, 4. Aproximadamente por aquí y aproximadamente por aquí. Quiere decir que si yo voy a trazar la gráfica de la función, bueno, un poquito más acá, pero no me quedó muy bien, pero ahí vamos. La gráfica de la función iría algo así. Aquí un poco con más de curva, pero para mí me es muy difícil hacer la gráfica con esto. Tendría que cambiar la pizarra para poder hacer en una pizarra que sí lo permite. Ahora, voy a girar aquí como si esto fuera un sólido en revolución, esta línea. Al girarla me genera esta estructura. Yo trazo ahora una paralela, que es a este, busco punto, y ahora voy a trazar la parte de la otra parábola que está representada ¿en cuál plano? En el plano XZ, que es una parábola en 4x cuadrado, que es más angosta que esta, porque al tener un factor aquí, esto queda más pegadito. Y esa es más o menos la estructura de la gráfica. Si vamos a hacer la gráfica para GeoGebra, nos vamos nuevamente a utilizar el programa. Vamos a borrar esto y le digo que me dé un nuevo valor, ¿cierto? Y aquí vamos a escribir el paraboloide que estamos escribiendo. Este paraboloide me da como resultado, ¿cuánto era? 4x cuadrado, y a eso yo le estaba sumando y cuadrado, perdón. Le estaba sumando y cuadrado. Y si ustedes pueden ver, aquí tengo la respuesta del paraboloide. Mírenla. Más angosto aquí y más ancho aquí, que era lo que yo les estaba explicando. Aquí tienen el dibujo del paraboloide. Por supuesto que eso se puede extender, porque yo puedo parar la figura y decir, bueno, lo voy a hacer más pequeño, y él se sigue yendo al infinito. Y el máximo valor que él va a tomar, se me fue. Ya va. Se va al infinito, pero el mínimo valor que él toma aquí, indudablemente, que va a ser el 0, 0, el que está aquí en el vértice de acá. Vamos con una teoría más para que quede pendiente esto para la próxima clase. La teoría que viene ahora es el análisis de las curvas de nivel. Ya va. Okay. Voy a anotar por acá curvas de nivel. Y lo vamos a subrayar. Y lo vamos a definir. Entonces, las curvas de nivel de una función
f de xy son curvas cuyas ecuaciones son de la forma f de xy igual a k, donde k va a pertenecer al conjunto de los reales, y voy a escribir entre paréntesis, en el rango. ¿Ok? Porque si no está en el rango no tiene sentido, se sale de la perspectiva. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es eso? Bueno, resulta que cada vez que ustedes ven un mapa, donde en un mapa se pueden ver los contornos de las montañas van a representar las alturas, y esos son curvas de nivel. Cuando se está analizando el espectro electromagnético de la luz, también la luz por espectro tiene curvas de nivel. Y tiene otro tipo de aplicación, por ejemplo, las curvas de nivel en fluidos, las curvas de nivel en electricidad, las curvas de nivel en movimiento sísmico, las curvas de nivel en muchas otras operaciones que nosotros realizamos en la vida diaria. ¿Ok? Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí en las curvas de nivel para que continuemos, no atiborrarlos tanto con esta parte. La próxima clase, ¿qué es cuándo? Mañana, ¿no? ¿O pasado mañana? Déjenme verificar. A ver, tenemos hoy. No, el jueves. Bueno, el día jueves continuamos con los ejercicios de curva de nivel, y ya después de ver los ejercicios de curva de nivel y se le asigne una cantidad de ejercicios, entonces yo creo que ya podemos ir hablando de la primera tarea calificada.